Buscando la verdad, en la revista de opinión Democracia, 6:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros primeros invitados, doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, el doctor Ramiro Román, abogado defensor, y la colega periodista María Belén Arroyo. Quisiera empezar con el doctor Ramiro Román para que nos ubique en qué momento de este caso estamos. Está en manos del juez Luis Rivera, juez nacional, para determinar si se va o no a juicio este caso de más de una década, este escándalo, esta irregularidad que se ha encontrado. Doctor Román, ¿en qué momento nos encontramos de este proceso cuando la Fiscalía General ha exhibido las pruebas del caso? Buen día. Buen día. Para mí, Miguel, estar aquí. Un saludo a doña Patricia, realmente una mujer valiente, una ecuatoriana que ha dado ejemplo de esta lucha, y a una periodista, a la señora Arroyo, que siempre ha sido una investigadora muy importante dentro del tema de los DRU, el tema Gabela, y que ha dado verdades justamente a través de varios medios de comunicación. Bien, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Mire, Miguel, el tema realmente radica en que nosotros todavía no comenzamos el proceso de ejecución extrajudicial. Y claro, la Fiscalía General lo que motivó primero es realizar el delito de peculado en el tema de los helicópteros DRU. Usted recordará realmente, y hay que ser muy objetivo en esto, usted recordará que el contralor Carlos Pony fue quien, en informes de Contraloría, primero dejando fuera algunas personas que tenían que estar en el caso de los helicópteros DRU, dijo que era un asunto administrativo. Y realmente eso continuaba con algo que es muy necesario, porque para hacer derecho penal tenía que darse la información de Contraloría, establecer indicios de responsabilidad penal, y eso no hizo el señor Pony. Terminó después prófugo, fugado del país, yéndose a Estados Unidos, pero definitivamente la Fiscalía actual, la doctora Diana Salazar, termina diciéndonos que sí hay motivaciones para que se dé justamente nuevas intervenciones. Yo creo que aquí ha habido realmente, y especialmente lo que debemos ser los ecuatorianos, muy cuidadosos. Mire, Miguel, yo soy abogado y se ha luchado 38 años de libre ejercicio profesional y se ha mantenido en la posición de libre ejercicio. Pero yo siempre digo, ¿qué pasa con los abogados en mi país? Si nosotros hacemos investigaciones de lavado de activos, vamos a ver que son donde se depositan una gran cantidad de dineros y vemos que después estamos en paraísos fiscales y tantas cosas. Yo creo que dentro de esto sí hay que tener cuidado por parte de la Fiscalía y del Estado ecuatoriano, todo este tipo de cosas y de personas y de sujetos que aparecen como abogados en diferentes casos de corrupción. Y en el caso de los DRU, aparecen varios que están en varios casos de corrupción en defensa y aparecen que son conexiones entre ellos. Desaparecen. Doctor Román, para estar precisos, ¿pudiera dar a conocer, hay que darlo a la luz pública, estos abogados, porque el país sí necesita conocer nombres y apellidos quienes defienden estos casos, por favor? Mire, usted haga el conteo de casos que se han venido dando. Primero, de abogados que defendieron a los de venta y distribución de medicamentos del Seguro Social, que estamos viendo que la Comisión de Fiscalización del Congreso está haciendo una investigación. Y ahora vemos que en Guayaquil ni siquiera se presentan. Ni se presentan funcionarios, ni se presentan abogados. Y cuando hay alguna delegación de abogados, vemos que salen realmente invitados por el mismo presidente de esa comisión, diciendo que se retiren porque no tienen nada que hacer ahí. Si doy nombres,
dejo a la Fiscalía concretamente con datos de investigación. Yo no quiero convertirme en abogado apostador en este rato, pero sí quiero ser claro que se ven las imágenes de diferentes tomas de diferentes casos de investigación. Ahora dirán que los abogados podemos defender, pero yo sí creo que tiene que hacérselo con ética y con objetividad, en primer lugar. Y en segundo lugar, establecer justamente posiciones que son claras. ¿Cómo puede ser posible que después de que se cambian entre abogados, ahora resulta que dicen, es que no me notificaron, es que tenemos que establecer cosas? Quiero ser claro, el 78 de la Constitución, el 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice claramente qué tenemos que hacer con las víctimas. Y siempre tenemos que proteger a las víctimas. Entonces, la víctima somos todos los ecuatorianos. El delito de peculado. Claro. Doctor Román, a propósito de lo que usted señala, quisiera ilustrar para el registro histórico lo que la doctora Diana Salazar, fiscal general, dijera luego de una de las audiencias últimas respecto de este caso, por favor. Estos incidentes han planteado las defensas de cada uno de los procesados en ejercicio de su derecho a la defensa. Entendemos que ellos han sido contratados para defenderlos y ante la contundencia de los elementos probatorios del hecho que la Fiscalía ha recabado durante todo este tiempo, no les queda de otra que plantear una nulidad. ¿Pero qué significa la nulidad? La nulidad es que nos retraemos al inicio y que volveremos a procesar. No importa el tiempo que nos tome, no vamos a permitir que este caso quede en la impunidad. Lleva más de 10 años abierto, continuará, pero mientras esta administración se encuentre, proseguirá con la persecución de esta causa. Estamos hablando de un perjuicio de 66 millones. Son 7 los helicópteros que presentan inconsistencias, irregularidades en el proceso precontractual, contractual y de ejecución. Están involucrados exministros, jefes de las Fuerzas Armadas y todo el personal que intervino en este proceso irregular. Hacia allá vamos. Bien, doctor Román, uno de los argumentos de esos abogados que no fueron notificados, y el argumento de la Fiscalía es que fueron notificados los anteriores. Los nuevos evidentemente no han sido notificados y recién llegan, y con esa argucia pretenden echar abajo el caso. Por favor, doctor Román. Mire, yo quiero llamar la atención de la función judicial. Quiero llamar la atención del doctor Rivera, quien incluso dio la capacidad de que el señor Puga, como general de la FAE, salga del país, cambiando las medidas cautelares, que era imposible que las haga. Realmente nosotros hemos dicho cosas en sus momentos y por obvias razones no estamos de parte procesal en el tema de los grupos porque no tenemos acusación particular. Pero sí quiero dejar claro que el peculado es perjuicio para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. El delito es clarísimo dentro de una posición de cómo se hizo la tramitación, cómo se hizo el asunto precontractual, contractual, que eso es lo que dice la señora fiscal general, y básicamente lo que tiene que hacer el señor Rivera, dice que el día de hoy, miércoles 27 de julio del 2022, a las 14 horas, va a dar su pronunciamiento. El pronunciamiento tiene que ser totalmente objetivo. ¿En qué sentido? En que hay notificación. Yo sé que tiene presiones el señor Rivera y que existe en la Corte una cantidad de intereses. Ha habido ya intereses tantos años de diferentes personas que ya a veces no están en la función judicial. Porque eso es realmente, Miguel, que tenemos que siempre establecer. ¿Cómo es posible de que ahora tengamos que esperarnos un momento para que el juez de pronunciamientos se suspende una audiencia y se sigue suspendiendo las audiencias? Hemos visto que esta audiencia se ha suspendido 3 ocasiones y al final se instaló, pero se tiene que volver a suspender porque el juez no toma decisiones directas. Pero bien, démosle la alternativa que analice, que observe, que vea. Y lo que va a ver es que si están notificados, sí que hay notificación
suficiente dentro de todos los tiempos y en los momentos que debía haberse realizado. Ahora bien, también dice la fiscal general, si así digan que hay nulidades, nosotros seguiremos haciendo las actividades y hemos de regresar y hemos de seguir. Nosotros siempre diremos, no es posible que el caso del general Jorge Gabela, en este caso el tema de los DRU, se siga investigando las veces que quieran. Miren, dentro de la impunidad estamos directamente relacionándonos a los derechos humanos internacionales, porque a veces la justicia en los países no funciona como debe funcionar. Los jueces no hacen lo que tienen que hacer, siguen avanzando con temas de intereses de consorcios jurídicos que tienen varios abogados y que hacen lo que están haciendo en el tema de los DRU. Entonces, dentro de esto, creemos nosotros que tiene que haber una investigación suficiente a esos consorcios y establecer justamente las condiciones en las cuales se crean en los paraísos fiscales diferentes cambios de personas, donde aparecen además ciertos intereses de enviar dineros internacionalmente, porque muchos de los procesados incluso han sido topados por la UAFE. ¿Qué significa la UAFE? Donde se investigan dineros que son de procedencia dolosa, son de conducta delictiva, y que justamente por eso tiene que los seguimientos a los paraísos fiscales. Y toda la investigación, tengo entendido, la Fiscalía también la está haciendo en forma suficiente. Entonces, hay temas que tenemos que entenderlos, pero el juez no puede dejar que un caso siga con nulidades, que siga callándose, que la verdad no se busque, porque lo que tiene que hacer el juez, porque la Constitución le dispone eso, y la Ley Orgánica de la Función Judicial es muy clara, dice qué tiene que hacer un juez. El juez lo que tiene que hacer con objetividad, establecer justamente la verdad de los casos. Y la verdad es que, mire, si 4 helicópteros se cayeron, si estuvieron los helicópteros contratados en el Ecuador y con subcontratos en el Ecuador, aquí hubieron personas responsables directamente. Cuando se hace el juicio por los DRU, ya tenemos eso en el proceso, porque ya se dio proceso porque se formuló cargos. Los cargos fueron con medidas para que esta gente pueda defenderse. Y si se han defendido el tiempo que han podido defenderse. Y a este momento que tenemos que llegar a un juicio, ahora vienen con otro aviso jurídico. Claro. Nosotros decíamos, efectivamente, condenado, doctor Román, estas argucias de estos abogados. Quiero dar la cordial bienvenida a una mujer valiente que la hemos reconocido, doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela. La secuela de la adquisición de los helicópteros DRU en ese gobierno nefasto del correísmo, se produjo el asesinato vil, el asesinato del general Jorge Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Él fue uno de los procesados hoy. Le amenazó en la Asamblea Nacional cuando fue comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo amenazó y aquí no ha pasado nada. Como consecuencia de la adquisición de los helicópteros DRU a los que se opuso y denunció el general Jorge Gabela, luego asesinado, está ahora este caso de la adquisición de los helicópteros DRU con todas estas presuntas irregularidades. ¿Cómo ve este proceso luego de esa lucha incansable de más de una década? Doña Patricia Ochoa, muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días con todos los panelistas. Realmente un gusto estar aquí. Realmente creo que es frustrante y creo que es un sentir de toda la sociedad ecuatoriana cuando vemos que jueces dictaminan medidas, habiendo suficientes pruebas, dictaminan medidas de libertad para casos, no solo en el caso por peculado de los DRU. Es bastante decepcionante y mucho más saber que la ley no es igual para todos. La ley es para unos. Por ejemplo, si en el caso de peculado de los DRU, si se pide una suspensión de medidas para salida del país, que realmente me pareció raro, porque en el caso ISPOL de la policía, ¿sí? Ahí sí se dieron medidas que
los que estaban posibles implicados les pusieron hasta grilletes. Pero en el caso de peculado de los grupos, las medidas que pidió la señora fiscal no fueron dadas. Ni siquiera les pusieron grilletes, sino presentarse cada 15 días. Es así que uno de los implicados ya no está en el país. Entonces estamos viendo que esa es la impunidad que se provoca con el actuar de ciertos jueces. ¿Cómo es posible que a unos sí les permitan abandonar el país y a otros no? Y justo en los momentos en el que estaba viviendo el país. O sea, para mí es muy decepcionante todo lo que está pasando. Doña Patricia, ¿cuál fue el exoficial que abandonó el país? El general Morales, presidente de la Junta de Defensa. Él ya no está en el Ecuador. Eso es lo que supe hasta hace poco. Bien, y como consecuencia de esto, el país mira como un juez recién va a decidir en el caso de la adquisición de los helicópteros DRU si llama a juicio o no. Es decir, por favor, ¿en qué condiciones estamos? Y los abogados diciendo no nos han notificado. A mí me sorprende mucho eso. Por ejemplo, el señor fiscal se fue diciendo ayer, según lo que escuché, que él ya tenía lista su dictamen. ¿Por qué no lo dio ayer mismo? No, que está con más tiempo para hoy día a las 2 de la tarde. Sí, si ya lo tenía listo, yo sé que él es la máxima autoridad en el caso para hacer lo que él desee o lo que está dentro de la ley. Pero yo creo que si él ya está seguro de la medida, ¿por qué no la dijo ayer mismo? No que todo el caso se dilata. Es igual lo que sucede en la ejecución extrajudicial. Cuando son llamados a declarar en la ejecución extrajudicial que se abrió del caso Gabela, igual, dan cualquier pretexto los posibles implicados para no asistir a las reuniones. A tal grado, uno salió que siempre está en Quito, pero después, cuando le mandaron que vaya a declarar en Quito, dijo que no, porque su lugar de casa era Guayaquil y que le tome la declaración en Guayaquil. O sea, usan todo tipo de argucias para seguir alargando un caso que ya de por sí la impunidad campea. Y cuando se haga justicia, eso no es justicia. Claro. Justicia que tarda no es justicia. Hoy está en manos y el país tiene que mirar qué va a hacer el juez nacional Luis Rivera luego de tantas dilatorias que ha cometido. ¿Qué espera usted, doña Patricia Ochoa, de este pronunciamiento? Y también, ¿cómo lograr que se llegue a la verdad en el asesinato de su esposo, el general Jorge Gabela? Yo tengo serias dudas. Si desde un principio el Estado, en todas sus instancias, lo que ha hecho es borrar las huellas que dejó el delito de asesinato y la persecución que sufrió mi esposo, yo dudo mucho que en el Ecuador se llegue a establecer los culpables del asesinato de mi esposo. Sí, es increíble cómo niegan la documentación desde el Ministerio de Defensa cuando se ha pedido desde la Fiscalía. Sí. Hay algo importantísimo. El general Barreiro, en la comparecencia que hubo en el 2018 en la Asamblea, en la comisión que se creó para investigar el caso Gabela, mandó un documento indicando que la posible persecución ilegal que había sufrido mi esposo, ¿sí? Y que habían subido la documentación al COSUPRE, imagínense, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, donde están generales, las máximas autoridades de generales. Allí estuvo, perdóneme, doña Patricia, allí estuvo el general Leonardo Barreiro, allí estuvo. Como comandante general de la Fuerza Aérea. Ya, y dice... Y después pasó al Comaco. Sí, no, él no era Comaco, el Comaco era el general Ernesto González. Ya, en ese tiempo. En ese tiempo. El general Barreiro era comandante general de la Fuerza Aérea. Posteriormente él pasó al comando, posteriormente, sí, así es. Así es, pero estamos hablando que eso fue en septiembre del 2011, que sube toda la información acerca de la persecución de mi esposo, cuando se calificaba a generales, a una promoción de la Fuerza Aérea, ¿sí? Y él dice que esa grabación subió a través de la Secretaría General de la Fuerza Aérea. Cuando la Fiscalía envía el documento indicando que le indiquen qué persona entregó en la Secretaría, ¿ustedes creen que hay respuesta? No, nadie sabe quién entregó.
como que si la Secretaría General puede entrar cualquier persona a entregar cualquier documento o cualquier grabación, que no es una cosa pequeña. Realmente aquí estamos hablando de un silencio cómplice, estamos hablando de un espíritu de cuerpo ido fuera de la realidad, porque espíritu de cuerpo debe existir para sacar adelante una institución dentro de las reglas morales, éticas y de la ley, no para socapar inmoralidades. Sí, efectivamente, es una vergüenza y eso hemos criticado en su momento, esos mandos mediocres que no defendieron a la institución, sino que tuvieron que amparar a ese gobierno corrupto del prófugo en Bélgica. Quiero dar la bienvenida a la colega periodista María Belén Arroyo de la revista Vistazo, que periódicamente nos ilustra también con sus investigaciones. ¿Cómo ve el caso Drup y el caso del asesinato del general Jorge Gabela? María Belén, muy buen día. Buenos días, Miguel, a usted, doña Patricia, con mucho respeto al doctor Gómez y a su amplísima experiencia en la investigación. Para que la gente que nos está escuchando, que están, tenga una idea de cómo están conectados los hechos. El país compra, luego... María Belén, si nos permite, le vamos a llamar a otro número telefónico, la señal no es buena, para que nos explique desde la tarea periodística, la investigación de estos dos casos que realmente generan indignación. El país esperando que casos del año 2010, 2011, 2012 sigan debatiéndose en la justicia y por formalidades que no han sido notificados los abogados. No es posible que más de una década y los casos no tengan una sentencia final, ni siquiera la instalación de este proceso. ¿Qué decir de la sentencia final? Justicia que tarda no es justicia. Por favor, María Belén, continúe. Para que tenga una idea de la vamos a buscar mejorar el contacto con la colega periodista María Belén Arroyo, que ha investigado este y otros casos a través de la publicación en la revista Vistazo, a propósito del hecho que hoy está previsto, uno no sabe si se resolverá, está previsto esta tarde, 14 horas, que el juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, que tiene en sus manos decidir si se instala o no el juicio por un caso del año, la compra de los helicópteros Drup data del año 2008. Sí, estamos hablando 14 años. 2010 del asesinato del general Jorge Gabela. Recordamos cómo en esa comisión de también esa asamblea impresentable de los 100 alzamanos archivaron la investigación. Luego se ha dilatado en la Fiscalía, se ha dilatado en la Administración de Justicia casos que no debieran, por respeto a quien fuera comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general Jorge Gabela, por respeto al país. Están en juego 66 millones de dólares en la adquisición de 7 helicópteros Drup, 4 de ellos que se cayeron. Y no solo los helicópteros, ¿qué pasó con las vidas de los pilotos que fallecieron? De eso ni siquiera hablamos. Hablamos ahora de la compra material de estos 7 helicópteros Drup, 4 que se cayeron y que no fue una muy buena adquisición en las Fuerzas Armadas ecuatorianas durante el gobierno del prófugo en Bélgica. Bien, vamos a retomar la intervención de María Belén. Volvamos con el doctor Ramiro Román hasta que nos conectemos con María Belén Arroyo. Doctor Román, con estas consideraciones, ¿qué debe esperar el país? Porque hay impotencia frente a esta justicia que no camina, que no actúa y solo hay anuncios dilatorias que no debieran darse en este y otros procesos. Por favor. Mire, yo creo que lo que tenemos que hacer realmente para la defensa es una activación como sucedió en el caso de los hermanos de Preto, de Consuelo Benavides.
La lucha de derechos humanos en el Ecuador fue tomando una conciencia social a otro nivel. Realmente las mismas familias, tanto Restrepo como Benavides, fueron las familias las que tomaron la cabeza de una lucha que se dio en las calles. Desgraciadamente la justicia, cuando no hacen los jueces lo que tienen que hacer, o cuando los jueces dilatan los procesos, o cuando se quiere violar derechos humanos en una lucha de derechos humanos como es el caso Gabela, yo creo que lo que están haciendo es que las personas se vayan activando. Esto, como manifestaba doña Patricia, usted pregunte en las calles, ¿qué cree usted en la administración de justicia del caso Gabela? Y todo el mundo dice, no puede ser posible que esté en esas condiciones, que se retrase cada vez, que se dé cualquier justificación y que no podamos tener objetivamente las cosas como tienen que ser. Yo creo que como abogado, en los tribunales está la lucha por obvias razones. Sabemos que los abogados tenemos que estar allí, pero tuve la bondad, la suerte de estar en esos casos. Y la lucha fue en las calles con grupos y organizaciones de derechos humanos, organizaciones de trabajadores, de indígenas, de empresarios, de toda una cantidad de gente de la sociedad que se unió a esta lucha de pedir justicia por los casos. Y por eso se hizo una connotación nacional, después internacional, que llegó a ser una connotación mundial, para que la justicia se dé en el caso de Restrepo y en el caso de Benavides. Yo creo que han pasado buenos años. Yo creo que se está repitiendo en el Ecuador la posición del caso de Restrepo. Yo creo que tenemos que hacer una convocatoria a todos los ciudadanos que quieran colaborar con esta lucha para que siga avanzando justamente una posición directa de la familia. Las pruebas están allí. La caída de los helicópteros RUP fueron 4. 7 personas quedaron heridas, 3 murieron. Y eso también no puede quedar en impunidad, porque hay más víctimas y más cosas que se tienen que seguir haciendo y luchando. Entonces, esa sería una posición definida. Yo creo que claro, no tengo... la justicia debiera actuar en este caso de oficio y actuar con las acusaciones que ha habido. Bien recordaba el doctor Ramiro Román y me hace también recordar el caso Restrepo. Allí contribuimos, recuerdo, con un suplemento que dirigiera en Diario El Comercio, la reconocida periodista María Albán, y se hizo esa presión cívica, esa investigación periodística que finalmente terminó con los procesados a comienzos de la década de los 90. Quiero volver con María Belén Arroyo, por favor, a ver si nos explica estos casos desde la visión de una investigación periodística seria y responsable. María Belén. Miguel, buenos días. Esperemos que esta sea la tercera y la vencida para conectarnos bien. Adelante. Justamente le decía, para tener ilusión de y entender que está conectado. Se compran los helicópteros en el año 2008, en agosto del 2008, después de un proceso controversial que ha tenido muchos vericuetos y muchos cuestionamientos internos. La empresa que vendía la gente de la India estaba haciendo una especie de experimento y Ecuador era un conejillo de India. Estaba vendiendo unas aeronaves que no habían sido vendidas en ningún otro país del caso. Ese es un gran antecedente. Eso yo entiendo que sabía a la sociedad el general Gabela, que había puesto sus criterios a conocimiento de las instancias que estaban haciendo la justicia. Ese es el punto de partida para entender que cuando se produce el accidente el 27 de octubre de 2009, sobrevive el capitán Guillardo, él era el sobrevive el capitán Iván Abril, él era copiloto. Se produce el primer accidente y se determina la junta investigadora que hubo una falla humana por un mal manejo de controles de una maniobra física, pero ya estaban dudas. Y eso motivó a que en el año 2010 la Comisión de Fiscalización del Legislativo, en febrero concretamente, empezara a llamar a los participantes en esta compra para investigar qué había pasado, porque era bastante raro
que prácticamente luego, enseguida de la decisión, se produciera ese primer accidente. ¿Qué es lo notorio de estas reuniones, de estas jornadas de análisis del legislativo de la época? Y para ser más precisos, la comisión de fiscalización, entonces llamada la comisión de archivo, que en esa instancia compareció el fiscal Gabela y denunció que había sido amenazado, que le perseguía. Y efectivamente las personas que cubrieron esta jornada supieron explicar que un alto oficial le profirió una amenaza al general Gabela y le dijo palabras más, palabras menos, y avanzar lo que te pasa. De eso nos puede precisar. María Belén, ¿eso fue público? Confírmenos. El general Rodrigo Bohórquez, que luego fue comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuando ingresaba a la comisión, ¿le profirió la amenaza al general Jorge Gabela? Supe que él luego dio una versión de por qué, en qué contexto dio las palabras, pero ni más ni menos que los hechos así se vieron bien. El hecho es que llegamos en diciembre de 2010 y, si no recuerdo mal, el 19 de diciembre, juntando la señorita hija general llega de algún evento previo a las fiestas de diciembre. Entra a la vivienda, reporta que tiene problemas, su padre está enfermo, se produce una especie de ataque a él por parte de unas personas armadas, recibe unos disparos y efectivamente tuvo una agonía de 10 días, porque el 29 de diciembre él fallece. Es ahí donde se entiende que efectivamente 2010 fue un pico de la inseguridad en Ecuador y por aquí. Pero lo curioso es que el poder político de la época tuvo ya desde ese momento un discurso taxativo de que fue un tema de inseguridad, violencia y delincuencia común. Hasta ahí, digamos, nos hubiéramos quizá resignado a entender que esa fue la versión, pero la resignación no es el atributo de la esposa de general. Es más, el atributo de ella es que siempre, desde ese momento, se dedicó a buscar la paz. Ella detesta y estuvo pidiendo que se investigue. Y ella detecta, corríjame, doña Patricia, pero en el 2015 usted recibe un informe de una instancia investigadora, le dice, sí, sabe que lo sentimos mucho por la delincuencia común. Pero ella detecta una contradicción, y entiendo también con el doctor Román, que le hablan de delincuencia común y le citan el estatus en el informe de un escrito de argentino radicado en Brasil, Roberto Mesa. Y qué curioso, se les precisa una parte en la que dice que el perito iba a hacer 3 informes, pero solo hay que llegar a la parte 3 si se destacaba totalmente el plan, la parte 2, en la cual debía decir que es un tema de delincuencia común. Es decir, si simplemente fue un delincuente que le quiso atacar a la hija y el padre murió defendiéndole, llegaban a la instancia 2 informes. Lo curioso es que llegaron a la, con lo cual queda establecido que se ve toda la hipótesis de la delincuencia común como el móvil del mundo general. Es la persistencia de esta mujer que tenemos ahora en este panel y que merece mi respeto y mi admiración completa, la que hace que la prensa recoja las contradicciones y se haga una investigación para saber qué pasó. Es así como en el año 2015 el perito Mesa, posterior a esta exposición de contradicciones, revela que el general no murió en manos de delincuencia común y menciona que le habían pedido personajes y funcionarios del Ministerio entonces de Justicia que cambiara el informe, que estaba haciendo, y en concreto estoy revisando una edición de caso en que él dice que en mayo de 2014 le piden a través de email que hagan unos cambios y le piden eliminar 35 páginas de los textos. Ahí, en mi opinión, está la gran prueba madre de que los hechos están conectados y que la acción
ciudadanos para entender la dinámica del peculado en la adquisición de los grupos es la piedra angular para descifrar la muerte de Gabriela y el posterior cubrimiento de altas autoridades del Estado para que estas queden impunidad. Bien, todo este proceso que fuera difundido, publicado, quiero volver con doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, es una larga historia que no termina. Informes, irregularidades, presiones, manipulación, corte del informe, eliminación de páginas, es decir, una serie de irregularidades que lastimosamente la justicia no termina de aterrizar para procesar estas irregularidades. ¿Qué podemos esperar una década después, doña Patricia Ochoa, a fin de que brille la verdad en el Ecuador? Yo pienso que este caso empezó con irregularidades. Desde el inicio que se hizo la investigación de asesinato del general Gabela, cuando la Fiscalía y la Policía buscan un informante falso para que delate a los que están implicados en el asesinato, cuando se busca al testigo protegido falso a través de un narcotraficante famoso, ex policía, y se hace todo el show que se hizo en la primera investigación. Luego hablamos de investigaciones hechas por el Estado que se convirtieron más bien, y estoy segura, en lo único que quería el Estado al hacer su comisión interinstitucional era las pocas huellas que había dejado el delito cuando lo habían cometido. Y para justificar tanto a los asesinos intelectuales como a los materiales. Realmente, de la justicia, creo que debe mucho a la familia Gabela. Y no espero nada, como les dije. Realmente ha pasado tanto tiempo que yo seguiré gritando la verdad. Y yo la grito con documentos, con hechos, y hay mucha gente que participó en las reuniones del comité institucional, participó siempre el doctor Román. Hay muchas anécdotas de gente, de ministros que quisieron salir corriendo cuando yo les decía ciertas cosas, querían hacerme callar. O el mismo fiscal general, cuando el fiscal general Galo Chiriboga, cuando fuimos aquí en Guayaquil a una reunión y nos tiró los documentos por la cabeza porque yo le pedía que de favor pida el informe del perito Mesa. Realmente ha sido una lucha indignante, humillante a veces, pero eso no ha mermado el hecho de seguir en la lucha hasta obtener la verdad. Y eso es lo que queremos, una verdad, que salga la verdad, ¿sí? Porque esa gente trató de ensuciar el buen nombre de mi esposo. Y eso fue lo único que nos dejó el general Gabela a su familia, fue honor y buen nombre. Y eso para nosotros sí es importante, es vital. Doña Patricia, usted sigue con esta lucha mientras la impunidad y los procesos se pretende avanzar. Ex jefes militares, hoy están procesados, ex ministros, ex jefes militares. Efectivamente. El fiscal que... Efectivamente. Hay gente que está todavía en servicio activo, que hicieron informes en contra de mi esposo ordenados por generales. Sí, y que cuando mi esposo les mandó a decir, los documentos están allí, salieron en el 2018. Ahorita son abogados y son coroneles. Y son abogados y dan asesoría en la parte jurídica de la Fuerza Aérea. Sí, era un capitán que estuvo en el comité de contrataciones cuando mi esposo no dio paso a esa contratación. Y este capitán, el periodista Zurita, había sacado una investigación en El Expreso y de un informe que solo estaba entre las manos del general y el capitán. El capitán, por orden del general, había hecho. Y cuando mi esposo le pregunta con oficio, ¿sí?, al capitán que sí le había hecho el informe, él le contesta textualmente, y tengo el documento,
que él no había hecho el documento. Por eso, cuando se hizo esto de la investigación del asesinato en el 2018 en la asamblea de mi esposo, le pregunté al abogado que qué delito, él siendo abogado, qué delito había cometido al haber mentido en un documento firmado, ¿sí? Y no contestó. Sí, pero siguen dando asesoría dentro de la Fuerza Aérea y no ha pasado nada. Gente que ha hecho irregularidades con documentos. A mi esposo le llamaban a Chile, a los agregados, para que hagan informes en contra de mi esposo. Y era general. Así. Hay cosas. Yo viví la persecución de mi esposo, tanto cuando fue comandante general como fuera. Nadie me puede decir que no la vi. Mucho más. Un general. ¿Qué le pasó al general Borges después de amenazarlo en la asamblea? Sí. Yo creo que mi esposo desde siempre vio ciertas irregularidades. Por eso él en el 2006 envió un oficio que fue leído por un general cuando le hacían el juicio político a Ponce en el 2010, febrero del 2010. Fue entregado como prueba, que luego creo que desapareció o se llevó, porque así las cosas desaparecen. Y en ese oficio mi esposo decía que las compras debían de hacerse de gobierno a gobierno. ¿Sí? Lo único que queda, porque el oficio ya no existe, es el acta de entrega, un acta de generales de la Fuerza Aérea, donde mi esposo firma y dice que se haga compra de gobierno a gobierno, en una adquisición. Sí, pero mi esposo hacía oficios para que las compras se hagan así. Y estos abogados siguen dando asesoría a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Estos capitanes o mayores ahora han continuado en la carrera en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Siguen allí. Así es. Qué vergüenza. Siguen en servicio activo. Qué vergüenza. Siguen en servicio activo. Entonces, ¿cómo no? El caso Gabela, o cuando se pide una documentación, se va a quedar en nada. Nosotros pudimos conseguir esa documentación, ¿sabe cómo? En el 2018, pidiéndole a la señora asambleísta Carrión, del partido, pero después ya no quiso seguir colaborando con nosotros después de que nos entregó esa prueba, porque si nosotros pedíamos no nos daba, pero como era la señora Carrión, sí le entregaron la información. ¿Sí? Entonces ahí conseguimos el informe que él dice que él no sabía nada y le responde al general Gabela. Sí, lamentablemente mi esposo ya había salido, ¿sí? Y ya no pudo exigir que le entreguen ese documento. Y ese informe de quien niega después de este capitán estaba firmado de lo que hizo y después niega. Estaba firmado por el capitán. Y después niega el capitán. Sí, él niega. Él le negó a mi esposo que él no había hecho el documento que salió en contra de mi esposo en el Diario Expreso el 2 de abril del 2008. ¿Y este capitán es abogado o este capitán sigue hoy en la Fuerza Aérea? Sigue en la Fuerza Aérea, es abogado y sigue dando asesorías a la Fuerza Aérea. ¿Es coronel activo? Coronel activo. ¿Se puede conocer el nombre? Capitán Gavilanes. Gavilanes. Gustavo Gavilanes. Hoy es el coronel Gustavo Gavilanes. ¿Así resulta? Bien, vean este drama humano, buscando la verdad, buscando justicia y lastimosamente no se puede llegar. Doctor Román, ¿qué debe esperarse hoy del juez Luis Rivera, juez nacional, respecto de este caso que casi resulta un calvario? Mire, Miguel, el juez lo que tiene que hacer es lo objetivo y el juez lo que tiene que decir es que el proceso no tiene nulidades. No dar oportunidad a los abogados que están interviniendo en sucesión dentro del caso. Van a seguir cambiando defensores. Por edad no aparecen otros públicamente, pero sí están los delegados de ellos haciendo esta defensa y manteniendo esas posiciones. Pero quiero dejar claro que el juez no tiene otra opción, sino de declarar válido el proceso y permitir que la señora fiscal entregue su dictamen en el caso. No lo ha presentado por escrito diciendo que tiene abstenciones, por consiguiente creo que tiene que llegar a una posición muy definida que será un dictamen acusatorio. Por lo menos eso ha pasado en la costumbre judicial, pero oralmente tendrá que la señora fiscal establecer las condiciones claras
de acusación. Tiene medios probatorios. Doctor Román, y este argumento, esta argucia de los abogados nuevos, que dicen no nos han notificado, y la fiscal dice, claro que fueron notificados los abogados del momento. ¿Cómo entender esta argucia de estos abogados? Mire, dentro de las posiciones que se va ejerciendo la profesión, eso no nos pasaba muchas veces cuando teníamos casos hace 30 años y lucha por derechos humanos. Ahora vemos que hay ardides jurídicos que se van realizando y cada vez van teniendo nuevos colaboradores. Hay muchos exfuncionarios fiscales que fueron fiscales y fueron echados de la fiscalía o salieron de la fiscalía y terminaron siendo abogados del caso. Hay otras cosas que se manejan dentro de una posición de alternativa con las situaciones mismas de entregar un asesoramiento. Hay gente que no solamente tenemos que hablar de militares o de miembros de la FAE, tenemos que hablar de personas que entregaron, los grupos hicieron los contratos, pero sí, es decir, los vendedores de armas. Entonces, hay posiciones que se han ido realizando dentro de esto. Yo creo que las verdades están allí. Están justamente objetivamente viéndose todos los días porque ahora el juicio es público. Ahora las personas ya pueden ver todo lo que ha ido sucediendo en el caso. Pese a que el Ministerio de Defensa sigue a través de los ministros de turno no entregando documentos para ejecución extrajudicial del pedido que ha hecho Fiscalía. Y espero que terminen haciendo eso y entregando documentos incluso de la Junta de Defensa Nacional, que fue la primera que aprobó la compra de los helicópteros DRU. Pero sí quiero dejar claro, los jueces tienen un compromiso con el país, tienen un compromiso con la sociedad ecuatoriana. No puede haber impunidad en este país. Los jueces son los que tienen por sus resoluciones que darnos a nosotros claridad en su posición y tienen que demostrar que en el Ecuador se lucha porque haya verdades. Aquí un llamamiento a juicio, una posición de decir que no hay nulidad en los procesos, continúa dejando esos ardides jurídicos de lado. No podemos seguir haciendo esos juegos. Los jueces tienen que ser serios, objetivos, tienen que ser prácticos y tienen que ser ecuatorianos que dan ejemplo de buena conducta y de saber administrar justicia. Además, permítame, doctor Román, el hecho de que sean llamados a juicio, si lo hace el juez Luis Rivera, no implica que haya condena, únicamente es una etapa dentro de un proceso en donde se les llamará para exhibir pruebas de cargo y de descargo. Es decir, no se quiere, estos abogados con argucias, ni siquiera quieren que se instale el juicio, doctor Román. Por supuesto, no quieren ni siquiera que pase esta audiencia, porque si el señor Rivera ahora dice hay nulidad del caso y planteamos esa posición, no pasaremos más ni a dictar un dictamen por la señora fiscal. Esto es un entrampamiento del caso y se lo hace. Mire, mi país está en corrupción permanente y la justicia tiene que demostrar que en los casos, especialmente que tienen un aspecto público, el caso del general Jorge Gabriel ha tenido aspecto público toda su vida. Toda la vida se ha buscado encontrar a los responsables del asesinato y de la compra de los helicópteros DRU. Tuvimos antecedentes del excontralor Poli, y ya vio cómo quedó ese contralor. Y ya sabe usted cómo se ha ido juzgando a cada uno de esos corruptos. Entonces, yo creo que dentro de esto, por lo menos el juez tiene que dar la posibilidad y la permanencia concreta de que la señora fiscal presente su dictamen y por obvias razones tienen que hacer anuncios de prueba, porque es tan importante esta audiencia. Quiero dejar claro, es tan importante esta audiencia que después del dictamen contestarán aquello defendiéndose cada uno de lo que tenga que defenderse. Pero realmente la parte necesaria es que se abre una parte en la audiencia
para presentar medios probatorios para que sean tomados en cuenta en el juicio. Claro. Ahora se instalará un nuevo tribunal y establecerá que cada... Claro, ni siquiera eso quieren, efectivamente. Qué grave, ese es el nivel de la justicia que vivimos. Esperamos hoy el dictamen sin presiones de nadie, sino en la búsqueda de la verdad del juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, para determinar que se vaya a la investigación, a la presentación de pruebas de cargo y de descargo. Recién se está tratando de llamar a juicio y los abogados con argucias quieren bloquear el llamado al juicio. Un caso de 14 años, por favor, no puede ser que el país siga viviendo y de por medio muertes, el asesinato del general Jorge Gabela, no puede ser. Esta es una justicia impresentable si es que no ocurre lo que debiera en el debido proceso y derecho a la defensa suceder, un llamado a juicio dando la defensa, la que se merecen los acusados, y también el debido proceso, pero sin argucias, señores abogados, sin más argucias. Dejen de mentirle al Ecuador en este caso que llegó a las instancias que el país no quisiera que quede una vez más en la impunidad. Muchas gracias al doctor Ramiro Román, a doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y a la colega periodista María Belén Arroyo por ilustrarnos. Hoy, esta tarde, el juez Luis Rivera tiene que pronunciarse. Confiamos que no haya más dilatorias, más engaños. Ojalá no haya una presunta amenaza de bomba. Ojalá los abogados no sigan con argucias. No nos han notificado. Se enfermaron. Nos enfermamos y no podemos concurrir. Basta ya de engaños en el Ecuador. 7:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el doctor Hernán Pérez Luz, un reconocido jurista, columnista de Diario El Universo, y la colega periodista Talía Flores del portal Primicias y corresponsal internacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Galápagos es el lugar con la mayor concentración de tiburones